Round 9 del match por el título mundial, año 1886. El mismo, cual se disputó entre Wilhelm Steinitz y Johannes Zukertort. Tal como venimos cubriendo, van 8 partidas. Esta es la 9ª. La anterior terminó en tablas y el marcador se encuentra en 4 a favor de Zukertort contra 3 puntos para Steinitz. Así que veamos si acaso Steinitz logra empatar o no el marcador y cómo lo hace. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, la misma comenzó con D4 por parte de Zukertort, D5 siguió Steinitz, C4, gambito de dama, y no sé si ya lo he dicho antes, pero la idea de C4 es disputar inmediatamente el centro, entregándole al negro en apariencia un peón que no está defendido, y la verdad es que si el negro captura, el blanco podrá recuperarlo muy rápidamente con el movimiento E4 o E3, que amenazará capturarlo con el alfil. Lo importante quizás de esta línea es que ejerce inmediatamente presión sobre el centro y pone al negro en la disyuntiva de si capturar o no. Como sea, el negro puede responder de distintas maneras. Con anterioridad, el negro venía respondiendo con la defensa eslava, esto es, con peón C6, y también en alguna partida se ha respondido con peón E6. Ambos movimientos sostienen el centro, o incluso se podría responder con peón C5, contragolpeando el centro, proponiendo de la misma manera que sea el blanco quien capture el peón C5, para luego seguir con peón E5 o peón E6, caballo F3, etc., copando el centro de la mejor manera posible. ¿Se entiende? Como sea, en la partida Steinitz siguió con peón E6, variante gambito de dama declinado, caballo C3, siguió el blanco, caballo F6, siguió Steinitz, caballo F3, variante de los 3 caballos, y ahora el negro capturó en C4, D por C4, E3, siguió Zukertort, protegiendo el peón de D4 y atacando el peón de C4, C5, siguió Steinitz, alfil por C4, recuperando material, siguió el blanco, y ahora C por D4, siguió Steinitz. Creo que igualmente era mejor, en vez de C por D4, avanzar, peón de A6, para luego B5, ganando inmediatamente espacio en el flanco de dama, obligando al alfil de C4 a retirarse. Asimismo, se tenta a que sea el negro quien capture el peón de C, para que el mismo sea recapturado con un movimiento de desarrollo, como es alfil por C5. Bueno, la cuestión es que tras C por D4, E por D4 siguió Zukertort, llegando a una posición típica de peón aislado. Bueno, corresponde ahora detenernos un momento a valorar la posición y pensar cómo es que se debe de jugar desde el punto de vista estratégico ante la existencia de un peón aislado. Por un lado, vale decir que el blanco debe intentar sostener su peón aislado, y no solo eso, sino que deberá buscar controlar él o los casilleros que van por delante, para que cuando sea oportuno pueda enviar su peón aislado al ataque. Tras el cambio de piezas, se supone que las piezas blancas deben ser superiores y quedar más activas que con anterioridad al avance del peón y su posterior simplificación. Por cierto, otra ventaja que nos genera tener un peón aislado es que se abren columnas, por lo que resultará imperioso para ambos bandos disputar el control de ambas columnas, en este caso tanto la columna C como la columna E. Asimismo, ciertamente se han de aprovechar, si se puede, los casilleros protegidos que dicho peón aislado deja y ubicar allí algún puesto avanzado, entiéndase un caballo o un alfil,
tanto en los casilleros E5 como en los casilleros C5. Por el otro lado, el negro deberá intentar explotar dicha debilidad, presionándola, y sobre todas las cosas, debe tratar de controlar o invadir los casilleros que van por delante de dicho peón aislado, de modo de no permitir que dicho peón aislado avance. Para ello, deberá poco a poco invadir los casilleros débiles que están alrededor de dicho peón aislado, presionándolo, y cuando se pueda, lo han de capturar. Concomitantemente a ello, por otras vías paralelas, ambos bandos deberán mantener controladas las demás posiciones y, si se puede, cuando fuera posible, deben atacar al rey enemigo y dar jaque mate. ¿Sí? Bueno, alfil E7 finalmente fue el movimiento con el cual siguió Steinitz. Enroque blanco siguió Zukertort, enroque negro, dama E2, caballo B, D7 siguió Steinitz, amenazando mejorarse por B6, alfil B3 siguió Zukertort, caballo B6 siguió Steinitz, alfil F4 siguió Zukertort, quizás haya sido mejor, alfil G5 o torre D1, custodiando la integridad de ese peón aislado. Pero bueno, alfil F4 fue lo que decidió mover Zukertort. Caballo B D5 siguió Steinitz, bloqueando el avance del peón aislado y proponiendo eventualmente el cambio de piezas. Alfil G3 respondió Zukertort, saliéndose de la amenaza. A mi modo de ver, este movimiento es muy pasivo. Alfil G5 hubiera sido mejor, como sea. Dama A5 siguió Steinitz, torre A C1 siguió Zukertort, disputando el control de la columna abierta C. Alfil D7, caballo E5 siguió Zukertort, ubicando su caballo en calidad de puesto avanzado. Torre F D8 siguió Steinitz. Creo que era mejor torre A D8 por la simple razón de que el caballo de E5 se encuentra atacando actualmente el peón de F7. Dama F3 siguió Zukertort, alfil E8 defendiendo F7 siguió Steinitz. Torre F E1 siguió el blanco disputando la columna abierta, en este caso semiabierta. E, bien jugado. Torre A C8 disputando Steinitz el control de la columna abierta. Y ahora alfil H4 siguió Zukertort. Caballo por C3 siguió Steinitz. Peón B por C3. Dama C7 movió ahora Steinitz. Creo que si la idea era presionar el peón débil de C3, mejor hubiera sido mover torre C7 para doblarse seguidamente con torres en dicha columna y atacar la debilidad, es decir, el peón débil de C3 con mayor seriedad. Pero bueno, dama C7 fue lo realizado por Steinitz. Dama D3 siguió Zukertort. Creo que es buen movimiento, ya que si el blanco ahora lleva luego su alfil a C2, podrá ciertamente atacar con alfil y dama el punto de H7, previa eliminación del caballo defensor que se encuentra en F6. Caballo D5 siguió Steinitz, proponiendo el cambio de alfiles de casillas oscuras. Alfil por E7, cambio aceptado, y dama por E7. Alfil por D5, siguió Zukertort. Creo que era mejor mover peón C4, amenazando seguir, avanzando luego peón D5. Como sea, alfil por caballo D5.
Torre por alfil, respondió Steinitz, y ahora peón C4, atacando la torre y amenazando seguir con peón D5. Torre D8 y torre E3, siguió Zukertort. Buen movimiento, amenaza moverse y luego a H3 y coordinar un ataque con la dama sobre el punto débil o punto focal H7. Dama D6, siguió Steinitz, doblándose en la columna D y presionando ahora el peón débil de D4. Podemos ver también que tras el cambio de piezas realizado anteriormente, desapareció el peón aislado y ahora hay dos peones colgantes en su lugar. Torre D1, respondió Zukertort, defendiendo el peón débil de D4. Creo que hubiera sido mejor mover caballo F3 con el fin de defender dicho peón. F6, siguió Steinitz, intentando neutralizar ahora el caballo, el cual se encontraba en calidad de puesto avanzado. Torre H3, siguió Zukertort, amenazando ahora tomar en H7. H6, respondió Steinitz, bloqueando el poder de la torre. Ciertamente es el mejor movimiento. Si las blancas capturaban el caballo, podían en el mejor de los casos conseguir empate o en el peor sufrir un jaque mate. Veamos dos variantes. Una con dama por, y el rey si se va a F7 hay jaque mate en 3. O si se va a F8, bueno, la posición quedaría empatada, aunque con bastante ventajas para el blanco, ya que su rey seguiría estando seguro, mientras que el monarca negro no. Como sea, Steinitz resolvió con peón H6 y Zukertort siguió ahora con caballo G4, dama F4, atacando el caballo que no está defendido. Caballo E3, siguió Zukertort. Alfil A4, siguió Steinitz, atacando la torre de D1. Torre F3, atacando a la dama, neutralizándola. Dama D6, renovando la amenaza de ataque al peón débil de D4. El mismo no puede avanzar, porque el alfil de A4 amenaza capturar la torre. Por ello, torre D2, siguió Zukertort. Alfil C6, siguió Steinitz. Y torre G3. Intuyo que para salirse de la amenaza y amenazar dama G6, atacando luego el peón de G7, creo igualmente que era mejor mover peón D5 para neutralizar el alfil de C6 y hacer que en el mejor de los casos se simplifique la posición desde el punto de vista material. Pero bueno, torre G3, movieron las blancas. F5, siguió Steinitz. Torre G6, siguió Zukertort, amenazando ahora capturar el peón de F5 a la siguiente, tanto con caballo o con dama, aprovechando que el mismo está clavado. Alfil E4, se defendió Steinitz. Dama B3, siguió Zukertort, corriéndose de la amenaza. Rey H7, siguió Steinitz, atacando la torre. Y ahora peón C5, atacando a la dama. Torre por C5 y torre por E6, siguió Zukertort, atacando a la dama negra y aprovechando capturar en una posición que está protegida por la dama que se encuentra en B3. Y ahora torre C1, jaque. Lamentablemente la posición blanca comienza ahora a colapsar. Lo cierto es que si torre D1, bloqueando el jaque, seguiría torre por, y tras caballo por, la dama capturaría el peón de D4, ganando el caballo a la próxima. O si este se corre, jaque con dama en A1, y el blanco estaría absolutamente perdido.
Por todo ello, el blanco optó por tapar el jaque con caballo en D1, dama F4, siguió Steinitz, avanzando con su ataque, dama B2, defendiendo, siguió Zukertort. Vale decir que dama E3, proponiendo el cambio de damas, tampoco se podría haber hecho, ya que si se aceptaba, el negro al final quedaba inferior decisivamente. La verdad es que Zukertort se defendió con dama B2. Y ahora torre B1, siguió Steinitz buscando desviar la dama. Dama C3 y ahora torre C8, contragolpeó Steinitz, sacrificando su torre para que si el blanco la capture, seguiría dama por torre D2 y luego el caballo cae. A estas alturas el blanco ya está perdido. Torre por E4, siguió Zukertort, movimiento curioso. Y tras dama por E4, el blanco al advertir que estaba perdido, en el movimiento 38 se impuso el decoro y decidió rendirse. La verdad es que el blanco no podía ya hacer nada, ya que el negro amenazaba jaque mate con dama E1. Si por ejemplo dama E3, seguramente se hubiera aceptado el cambio de damas y tras peón por la torre de C8 vendría el ataque a C1 y la ventaja de material sería decisiva. Bien, buena partida. Con esta última victoria de Steinitz se iguala el marcador en 4-4. Recordemos que este match lo gana aquel que primero llegue a los 10 puntos en total. Así que bueno, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video.